Muy bien. Más que, ¿qué nos tocará hoy día? Hoy nos toca más que vencedores. La última porción de Romanos en el capítulo 8, ya me salté, listo, allí. Dice lo siguiente: más que vencedores, nada nos podrá separar del amor de Dios. Y Pablo termina este capítulo como haciendo un resumen impresionante de toda la Escritura, pero aseverando y marcando algo muy fuerte y muy contundente para la vida de cada uno de nosotros. Usted que está allí sentadito y que está escuchando esto, Pablo termina diciendo que somos más que vencedores en el amor de Dios y que nada nos va a separar del amor de Dios. Quiero leerle lo que dice la porción de la Escritura en Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39. Presten atención, porque esto tiene que quedar grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambruna o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti se nos mata todo el tiempo. Fuimos estimados como ovejas para el degolladero. Al contrario, en todas estas cosas somos más que victoriosos por medio del que nos amó. Porque así ha sido persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni gobernantes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Pablo termina de una manera espectacular este capítulo. No la carta, pero este capítulo. Y de hecho, creo que esta es una de las aseveraciones que usted y yo podemos tener de manera más fuerte en nuestra vida para sostenernos en todo lo que vivimos, en el día a día, en todo lo que usted y yo caminamos y experimentamos. A lo largo de esta carta, algo que hemos mencionado y que le he ido hablando constantemente es cómo Dios obra en medio del sufrimiento. Y usted hemos visto, y yo hemos visto a través de este capítulo en específico, que Pablo menciona mucho el sufrimiento, menciona mucho las situaciones que pasan, la complejidad de la vida que tenemos, las cosas que vivimos, las circunstancias, pero también menciona cómo Él va obrando, cómo Dios está obrando, está haciendo algo a través de cada una de estas situaciones. No es que pasa todo sin un propósito, ¿no? Sino que más bien Dios nos ha dado un propósito, a usted y a mí, una vocación que es parecernos, buscar formar a Cristo en nuestras vidas, pero a medida de esto, todas las situaciones alrededor de nosotros son las que Dios va usando. Entonces, usted y yo vivimos en un constante como tire y afloje de situaciones en nuestra vida que generan muchas emociones, que generan mucha presión, generan muchas cosas. Y en medio de todo esto, Pablo quiere coronar esa porción diciéndonos que en Cristo somos más que vencedores. Que usted y yo en estas situaciones somos más que vencedores. Y quiero mostrarle lo que Pablo hace y lo que Pablo nos ayuda a entender. Porque de hecho, creo que preguntas como estas son bien válidas en muchas de nuestras situaciones. ¿Dónde está Dios en medio de esto? ¿Sigue Dios conmigo? ¿Será que me ama? ¿Será que no me ama? Hay muchas veces que nos podemos preguntar esto. Porque somos seres emocionales. Y aunque usted y yo sabemos y tenemos bien grabadas muchas cosas de información, nos juega débil. Y usted y yo tenemos preguntas como estas. Y de hecho Pablo es lo que está haciendo. En el versículo 35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Es como si estuviera preguntando alguna de estas ideas alrededor de su vida. Creo que cada uno de nosotros tiene mucha historia, muchas cosas que hemos podido pasar. Comparables con nadie, porque su historia es su historia, es única. Usted y yo podemos haber vivido las mismas cosas, haber ido a los mismos lugares, pero haber tomado decisiones distintas y haber aceptado las situaciones que han pasado de una manera muy distinta. Así que tu historia, mi historia, por los detalles que tengan, no son comparables en ninguna manera. Tu historia es única con Dios, mi historia es única con Dios. Y en medio de esta historia, tú y yo siempre tenemos bastantes preguntas. Y Pablo
Si tú no sabías, Pablo es una de estas personas que tiene mucha historia con Dios. Y que cuando tú lees la Escritura, te vas a encontrar de que Pablo nos cuenta mucho de la historia que él vivió con Dios. Mucho de lo que él pasó. Mucho de lo que él hizo cuando no lo conocía y mucho de lo que hizo cuando lo conocía. Y tú y yo vamos a encontrar bastante de lo que él hace. Pero cuando él responde a esta gran pregunta que tú y yo tenemos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? No lo hace como una manera optimista y emocional. Porque hay muchas veces que tú y yo podemos responder así. Sino que él lo hace y él responde mostrando, digámoslo así, a lo largo de la Escritura, a lo largo de las historias de la Biblia, cómo es que Dios nunca ha abandonado a su pueblo. Cómo es que Dios nunca ha dejado de lado o ha dejado sin cuidado a aquel al que ha llamado por hijo y aquel al que tiene cerca de él. Y eso es algo bien valioso, porque esa misma respuesta nos va a ayudar a ti y a mí pensar en cada uno de los momentos de nuestra vida cómo es que Dios está presente o no con nosotros. O nos va a ayudar a notar cuando tú y yo tenemos este tipo de preguntas, qué está pasando, si Dios está allí o no. Y es bueno, y es bastante saludable, creo, para ti y para mí hacernos esta pregunta. Porque después de esa pregunta lo que él dice es esto: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. ¿Habrá alguna de estas cosas que nos puede separar del amor de Dios? ¿Alguna vez te has preguntado por qué las palabras que están allí están allí? ¿Por qué no podría haber puesto, no sé, otra cosa? ¿Por qué tenía que haber usado exactamente estas palabras para mencionar lo que está mencionando? Pablo, de hecho, busca que tú y yo podamos notar y ver esto, porque estas son áreas en las que tú y yo nos sentimos inseguros. Estas son áreas en las que tú y yo tenemos debilidad. Estas son áreas en las que pueden hacer flaquear a cualquier persona, por más sólida que puedas querer estar. Si estas áreas se tocan en tu vida, tambaleas y te empiezas a preguntar cosas y te empiezas a cuestionar. Y usualmente la duda llega. Entonces, cuando tú y yo vemos esto, encontramos un Pablo que está siendo guiado por Dios para decirnos: hey, en todas las situaciones de tu vida estoy. No hay situación alrededor tuyo que nos pueda separar. Si tú y yo estamos cerca, de verdad estamos cerca, no hay situación que nos pueda separar. Cuando estamos en tribulación, sentimos presión. Nos sentimos presionados, hostigados, ofuscados. Cuando sentimos angustia, nuestras emociones están dispersas y disparadas para todo lugar. Cuando tú y yo nos sentimos perseguidos, hay una hostilidad tanto hacia nosotros y de nosotros para afuera. Cuando sentimos hambre, estamos en escasez. Cuando estamos en desnudez, somos vulnerables completamente. Cuando tú y yo estamos en peligro, obviamente hay una amenaza externa sobre nuestra vida y la espada nos ayuda a pensar en la violencia y en la muerte, en el juicio, en lo fuerte, en lo duro. Entonces tú y yo tenemos muchas cosas en las cuales Dios dice, y en medio de todas estas, no estás solo. Estás conmigo, yo estoy contigo. Pablo en 2 Corintios, si a ti te interesa conocer quién era este personaje, en 2 Corintios él narra mucho de lo que él fue, de lo que él es y de lo que él fue. Especialmente de lo que él es. Y habla mucho de las circunstancias que él ha vivido por causa, uno, de servir al Señor. Y entonces ahí en esta tú y yo encontramos cosas como las que acabamos de ver. Momentos en los que él ha estado en peligro, ha estado en desnudez, ha estado en hambre, ha estado en persecución, ha estado en tribulaciones, ha estado angustiado. Momentos en los que él ha estado sufriendo. Ahora, lo interesante es que todas estas cosas que él relata parecieran como que uno dice, ay no, pero es que eso es como historia de antaño. No, la verdad que no. Parece fábula, pero no es. ¿Sabes por qué te digo que no es? Porque en tu vida y en mi vida y entre todas las personas que estamos aquí, hay historias muy similares. Y como migrantes, hay situaciones especiales, muy particulares, que hemos experimentado para llegar a este lugar. Entonces, si tú y yo
pensamos esto y somos reales, encontramos que Pablo nos está hablando de algo muy certero, muy verídico, muy real, y nos dice que ni estas cosas, ni todas estas juntas pueden separarnos, pueden arrancarte del amor de Dios. No hay manera, no hay situación en la que esto te pueda hacer variar ni perder. Y eso es algo valioso. Y te decía que Él nos ayuda a ver a lo largo de la Escritura. Si tú lees un poco más lo que Él va hablando cada vez, hay muchas historias entretejidas en lo que Él dice. Él nos lleva a pensar, por ejemplo, en Adán y Eva, que fallan, pero que Dios no los deja en la falla, sino que los viste y los cubre. Tienen la consecuencia de su acción. Ellos deciden comer el fruto que iba a abrir el entendimiento del bien y del mal en su vida. Entonces ya no había vuelta para atrás. Ellos tenían que afrontar lo que decidieron hacer. Pero en esto Dios tiene misericordia de ellos. Y los viste, no los deja desnudos en su vergüenza, sino que los cubre. Tú y yo vemos la historia del diluvio, un mundo que cae por causa de su profunda y grande maldad, pero de en medio de ello Dios levanta a un hombre, no perfecto, pero que sí estaba cercano a Dios. El único que sí estaba cercano a Dios. A un Noé, y lo preserva por misericordia. Tú y yo vemos a un Israel esclavizado y oprimido, pero Dios escucha el clamor de ellos. Y no los deja, les da libertad. Vemos que en medio del desierto, en la testarudez de ellos, cuando decían, prefiero volver a ser esclavo, Dios los sustenta y los acompaña y camina junto con ellos. En el exilio Dios les promete restauración. Cuando Cristo viene encarnado, Dios está manifestando para ti, para mí, que Dios está con nosotros, que no estamos solos. Tú y yo vemos la cruz y vemos la entrega de Cristo por amor, lo que escuchábamos en la canción. Cristo se entrega por amor para ti, para mí. Tú y yo vemos esa tumba vacía y vemos la resurrección. ¿Por causa de qué? No es para que Dios sea más Dios. Dios ya es Dios. No necesita hacer actos para que digamos, wow, eres más Dios. No. Él lo hace por amor, porque sabe que esa resurrección nos libera a ti y a mí de la esclavitud de la muerte y nos da una vida eterna. Entonces tú y yo encontramos que Dios obra con amor constantemente. Y para el futuro Él deja escrito, por ejemplo, en las palabras que Él va a enjugará toda lágrima de nuestros ojos y cambiará nuestro llanto ¿en qué? En alegría, en gozo. Entonces, si tú y yo nos podíamos preguntar, ¿qué está diciendo? ¿Qué está hablando la Biblia? ¿Qué está diciendo todo esto? Es que Dios te está diciendo que no te va a dejar, que no estás solo, que no estás sola, que en ninguna manera, en ninguna forma, en ninguna situación vas a poder separarte del amor de Cristo. Puedes estar bajo presión, su amor va a estar contigo, su presencia te va a acompañar. Puedes sentirte herido, rechazado, humillado. Tú vas a encontrar refugio en los brazos de un Padre amoroso que te busca y que tú puedes hallar. Él está contigo y está conmigo. Y entonces tú y yo encontramos que Pablo nos está haciendo un énfasis súper grande. Tú te puedes preguntar, ¿pero por qué tanto énfasis en este amor? Es que esta es una de las bases para que tú y yo entendamos todo lo que funciona a través de Dios por el Evangelio y por causa de Cristo. Es el amor. Es la gracia de Dios la que obra todo esto. Tengo que hacer magia con esto. ¿Sabes? La victoria no es ausencia de dolor. Es permanecer amados en medio del dolor. Durante lo largo de estos días, de estas semanas, no son días, son muchos días, de estas semanas que hemos ido hablando, tú y yo nos hemos dado cuenta de algo. Dios no nos ha prometido librarnos de las circunstancias. En ninguna forma, tú y yo vamos a pasar las circunstancias que esta vida nos va a dar, sean percibidas como buenas o como malas, pero las vamos a vivir. Pero en medio de todas estas, Dios nos promete que vamos a ser victoriosos. Nos promete que vamos a hallar gozo. Y en medio de eso tú y yo tenemos que saber que el amor de Dios no nos abandona y tú y yo estamos sostenidos por Él con un propósito mayor. Algo más grande, algo más profundo, algo más sublime, que tal vez lo podemos ver o no lo podemos ver, pero si confiamos, ciertamente lo recibimos. ¿Sabes cuál es el contexto de la porción que está hablando aquí?
No lo volví a leer porque simplemente no lo puse allí, pero Pablo escribe y dice, porque por causa de ti nos matan todo el tiempo y fuimos estimados o llevados como ovejas al degolladero. ¿Sabes cuál es el contexto de lo que está escribiendo ahí Pablo? Que los cristianos eran asesinados. Él era uno de los asesinos de cristianos. ¿No sabías eso? Sorpresa. Él, el Pablo que tú y yo estamos entendiendo, que nos está enseñando cómo conocer y seguir a Dios, era uno de los que asesinaba a los cristianos, a los que confesaban el nombre de Jesús. Y él fue transformado. Y Pablo entendía y estaba dispuesto ahora a entregar su vida por causa de. Y por eso tú y yo encontramos una de sus escrituras más célebres que dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque hay un valor más grande en estar cercano a Dios. Porque hay una vida eterna. Y Pablo lo entendía. Y haber sido transformado nos ayuda a notar esto. Y nos ayuda a notar que aún en esas cosas y en ese contexto tan terrible, somos más que vencedores. Hay algo más en nuestra relación con Dios. Hay algo más que ese sufrimiento que va a ser pasajero. Hay algo mucho más profundo que nos sostiene a ti y a mí, y eso es la presencia de Dios, no una ausencia de dolor. Y tú y yo lo encontramos descrito en la Escritura. Descrito en la Escritura, vaya. Alguien siempre observa estas cosas que digo y me va a hacer notar en la semana que he hablado mal. Pablo y la Escritura misma nos ayuda a notar estos detalles. Por ejemplo, José. ¿Se acuerdan José? ¿Alguien se acuerda de la historia de él? José, el soñador de sueños, valga la redundancia con él. ¿Qué fue de él? Fue despreciado, fue vendido, fue esclavizado, encarcelado, me faltaba eso, y difamado encima porque él ni siquiera estuvo con Potifar y le dijeron que, o con la esposa de Potifar, y le dijeron que se había involucrado con ella. ¿Qué encontramos allí? Una vida de entero sufrimiento alrededor de él, pero el final de lo que sucede en su vida es algo glorioso. El final no es que él es colocado en una posición de honor. Si tú pensabas que el final de esa historia o lo impresionante de esa historia es que él es sobreexaltado en la posición de honor, has leído un poquito mal el contexto. Porque el contexto, si bien muestra esta posición de honor, lo que muestra es que él tuvo la oportunidad de reconciliarse con su familia a través de todo ese proceso. Ese proceso fue el que ayudó a su familia a romper su dureza de corazón y reconciliarse con él. Y él los pudo perdonar y ellos perdonarlos. Y él pudo ser la puerta para la bendición de todas las naciones. Entonces tú y yo encontramos algo mucho más grande. Moisés de la misma manera. Nacido de una forma y dejado de una forma que no se esperaba, termina en una posición en la que cambia todo. David, rechazado, hasta el profeta que tenía que escoger al ungido de Dios dijo como de, no, él no pasa. Está muy chiquito. Es como que yo mire aquí y diga como, ¿quién es el que va a salir a pelear por nosotros? Y vea a Pablito. Y diga como, es que está bien chiquitito Pablito. ¿Cómo nos va a defender si el otro es un gigante? Y subestime lo que él pueda hacer. Esa fue la situación. Pero Dios, ¿qué hizo? Vio lo que había dentro del corazón de David, de Pablo. Hizo todo diferente. Tú y yo vemos a un David que Dios sustentó y protegió. Y si tú y yo seguimos así por las historias de la Biblia, vamos a encontrar que consistentemente es la historia de lo que Dios va haciendo con cada persona. Ahora pregúntate, ¿qué es lo que pasa contigo y conmigo? Porque ciertamente tú y yo tenemos historias con Dios. Hay cosas en las que tú y yo tal vez nos sentimos como David, como José, o tal vez como Moisés. Eso no quiere decir que Dios no está haciendo nada, sino donde está el amor de Dios, siempre se ha producido victoria en ese lugar. Donde el mundo ve derrota, donde el mundo ve lo contrario, donde el mundo ve pérdida, Dios ve
todo lo distinto. Yo alguna vez te conté, cuando yo me encontré con profesores de colegio y me preguntaban, ¿y qué haces? Y yo les dije, soy pastor. Y la mitad de ellos se quedaron así como de, ¿tú? Y les dije, sí, yo. Yo. ¿Por qué? Porque la cadencia, el ritmo y las cosas en mi vida apuntaban a un destino que obviamente podías verlo de lejos. Pero a Dios le plació. Aquí no soy yo. Aquí es la historia y la gloria es de Dios. Él me transformó. En mis debilidades, en mis luchas. Ahí sigue luchando conmigo. Sigue dándome rounds así como de nada. Tú no me vas a hablar la mano, así que me da duro y parejo. Y sabes, de la misma manera, cuando el amor de Dios se manifiesta en la vida de uno de nosotros, de cada uno de nosotros, en cada historia, es que Dios está transformando algo y Dios nos hace más que vencedores en Jesús. Esa es la clave, como te dije varias veces. Dios pone la cláusula en letra pequeñita. Y a veces yo lo omitimos porque nos gusta leer, somos más que vencedores. Sí, emocionados. Pero nos olvidamos de la parte que dice en Cristo Jesús. No es porque tú y yo seamos mejores que somos más que vencedores. Es porque tú y yo radicamos, vivimos y hemos abrazado la vocación de imitar, de manifestar, de modelar nuestra vida a la imagen de Cristo. Y cuando tú y yo estamos en esto, tenemos una relación de paternidad con Dios. Y allí somos más que vencedores. Allí es donde nuestra vida se transforma. Allí es donde todo cambia. Allí es donde todo toma un rumbo distinto y mucho más grande y profundo para nuestra vida. No hay un solo rincón en el universo donde el amor de Dios no te alcance. No hay uno. Pablo no habla desde la especulación, habla desde toda la historia de la Biblia, de todo lo que él conocía de la historia de tradición oral y ya escrita que había recibido. Él no está hablando de ideas al azar, sino que está consistentemente mostrándonos ejemplos y ejemplos y ejemplos. Me acuerdo que una vez alguien me dijo, ¿hasta cuándo vas a intentar correr de Dios? En los primeros años que yo conocí al Señor, alguien me preguntó eso. ¿Hasta cuándo vas a seguir corriendo? Porque tú te vas a cansar. Dios es inagotable. La misma pregunta para ti. ¿Hasta cuándo vas a correr? ¿Hasta cuándo vas a intentar escapar? Es iluso, ¿te das cuenta? Creer que tú y yo podemos vencer a un Dios tan maravilloso. Deja de correr. Deja que Él te pueda mostrar. Sabes, de manera bien intencional, Pablo coloca muchas cosas allí. Dice, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados o seres espirituales, si quieres así entenderlo, ni lo presente, lo que tú y yo estamos viviendo, la realidad tan trágica del mundo en el que vivimos, ni lo que va a venir, que esperamos que sea posiblemente mejor, pero va a ser peor, ni poderes, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra cosa creada nos va a poder separar del amor de Dios. No hay un solo rincón en el universo donde puedas escapar del amor de Dios. El amor de Dios te va a encontrar y te va a alcanzar hasta lo último. El salmista dice, si levanto una roca, ahí estás tú. Si veo por allí, ahí estás tú. Si me trato de esconder en lo profundo de una cueva, ahí te encuentro. Si me voy y me trato de ir a los cielos, allí te encuentro a ti. Es imposible que tú y yo podamos escapar de tener una relación y una historia con Dios. Lo único que hace esto es que tú y yo podamos cerrar nuestro corazón y vivir como si no escucháramos nada, pero darle como si estuviéramos pegando una piedra constantemente con la cabeza. Porque la Escritura carcome lo que está aquí. Nos pega con fuerza en la cabeza y en el corazón. Y tú y yo podemos hacer como si no hubiéramos escuchado. Pero sí hemos escuchado. Y va a empezar a martillar. Y vamos a tener un momento que dar una respuesta a Dios. Y tú y yo encontramos eso. Que en esa situación, en ese marco, en esa historia, Dios no abandonó
Adán no abandonó a Noé, tampoco a Abraham, tampoco a José, tampoco lo hizo con Ruth. No lo hizo con Elías, no lo hizo con Daniel, con varios de los personajes que tú y yo hemos estudiado a lo largo de este tiempo. No lo hizo en ningún momento. ¿Y por qué habría entonces de empezar ahora y empezar a abandonarte a ti? ¿Por qué? ¿Por qué tal vez sientes alguna vez esto? Pues no va a suceder. Dios no va a abandonarte porque te ama. No porque seas perfecto ni porque yo sea perfecto, sino porque es un Dios de gracia y de amor. Y en medio de lo imperfectos que somos, Dios desea atraernos a Él y restaurarnos. Y lo que te había dicho, darnos una vocación que es mucho más grande que cualquier trabajo que tú y yo podamos tener, que cualquier otra acción que tú y yo podamos realizar. Darnos la vocación de parecernos a Cristo, de ser moderados a Él. Y allí hay victoria. La victoria del creyente no es el resultado de su fuerza, es el resultado de su amor. La victoria que tú y yo tenemos, una vez más, no va a ser por cuán buenos y hábiles y fuertes y, no sé, los adjetivos que tú quieras añadir, seamos. La victoria que tú y yo tenemos radica en nuestra relación con Dios. Si tú y yo amamos realmente a Dios, con y a pesar de nuestros defectos y debilidades, ciertamente vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. Una de las cosas que más me mata cada vez que hablo con alguien que no tiene mucha relación con la iglesia o que no viene por alguna situación, es que te voy a contar un secreto, aquí para también liberarte de esa culpa a ti. Yo cada vez que me encuentro con alguien parece que yo fuera el profesor. Entonces siempre las primeras líneas de conversación que usualmente tengo con una persona es: ay, pastor, es que no he ido a la iglesia por esto. Sabes, yo no ando llamando una lista afuera de la iglesia diciendo como de: a ver, hermano, lo he encontrado en Walmart, ¿por qué usted no ha ido a la iglesia en estos días? No, sabes, esa es tu decisión. Si tú no vienes, tienes una razón para hacerlo. Sí, yo te voy a alguna vez decir, pero tampoco voy a estar como tu papá persiguiéndote: ¿por qué no vienes a la iglesia? Porque que vengas aquí no va a cambiar nada. Que tengas una relación con Cristo es lo que cambia todo. ¿Sí? Entonces, a mí lo que me mata muchas veces es que las respuestas de muchas personas a esta idea de cuando se los invita a que participen es: no, es que yo no soy perfecto, pues es que yo tengo tantas cosas para mal. Y es que realmente es así. O sea, si tú ves a todos los que estamos aquí, todito nos podemos sacar trapitos al sol, porque encima vivimos en una ciudad bien chiquitita, ¿no? Así que haces algo y en 2 segundos alguien ya lo sabe, y en 3 segundos yo y Norma lo sabemos, y en 4 segundos ya nadie más, ya no corremos el chisme. Yo no corro chismes. No puedo hablar por alguien más, pero yo no. Sí, vivimos en un mundo bien chiquitito, bien chistoso. Pero sabes, muchas veces la idea es que tú y yo necesitamos ser perfectos para estar en este lugar. Es una mentira. Todos los que estamos aquí somos una bola de enfermos en nuestra vida que hemos reconocido que estamos enfermos, que hemos reconocido que necesitamos una relación con Dios, que hemos reconocido que somos débiles en distintas áreas, por más vergüenza que nos genera, que hemos reconocido que el amor de Dios es lo que está transformando nuestra vida. Entonces, cada vez que tú y yo nos venimos a este lugar, en vano subes el disfraz de oveja porque todos sabemos que somos pecadores. Y mientras más reales somos, y por eso yo trato de ser muy genuino y real con todos ustedes, porque de nada sirve que yo te mostrara aquí una apariencia de que casi levito en el aire, así, con humo en mis piernas y cada vez que entro y cualquier cosa. ¿Para qué? Para que tú digas: ay, es que eso es inalcanzable, yo tan pecador. No, si yo soy más pecador. Y por gracia de Dios estoy aquí. La misma gracia que me sostiene a mí, te sostiene a ti. La misma gracia que me ha llamado a mí, te llama a ti. La misma gracia que obra en mi vida, obra en tu vida. Y por eso tengo el honor de poder decirte: esa gracia es la que tú y yo venimos a buscar en este lugar.
Cada vez que tú y yo buscamos de Dios, cada vez que tú y yo venimos con la idea de, hoy voy a la iglesia, no sé cuál es la idea que vienes, pero no vienes a mostrar tu perfección en este lugar. Más bien tú y yo venimos a reconocer que hay debilidades en nuestra vida y que necesitamos estar cercanos a Dios. Y venimos a escuchar cómo Dios nos puede fortalecer, de qué manera que no conocíamos o que ignorábamos, Dios desea transformar nuestra vida, de qué manera tú y yo podemos dar pasos para crecer en nuestra vida de fe y sobre todo tomar este ejemplo de Pablo que nos ayuda a ver de que Dios no nos va a abandonar porque nos ama. Así que ven a este lugar, busca de Dios en este lugar, no en las paredes, en la unidad que tenemos como hermanos. Si tienes debilidad, habla. Si tienes necesidad, busca, habla, porque Dios nos ha mostrado de que no nos va a abandonar. Y sabes, el diseño de Dios para que tú y yo podamos mantenernos juntos es la iglesia. Él la ha creado. No ha sido la idea de algún buen pastor que ha dicho como de, ¿qué podemos hacer? No, ha sido una idea de parte de Dios, la comunidad. Y por eso hacemos tanto énfasis en esto. Porque somos más que paredes y sillas. Somos personas, somos hermanos, hermanas en Cristo. Somos una familia en Cristo. Dios es nuestro Padre y tú y yo buscamos permanecer en Él. Así que si hay algo que tú y yo podemos recordar en este día es que Dios no nos va a dejar de amar. Y estamos aprendiendo versículos, ¿verdad? La semana pasada era, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el que vamos a aprender en esta semana es, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si tú y yo tenemos grabado esto en nuestra mente, ciertamente vamos a vivir muchas situaciones alrededor de nosotros. Y ciertamente yo estoy seguro que tú has vivido muchas situaciones en tu historia de vida. Pero en cada una de estas, te prometo que si entendemos esto, y empezamos a aplicarlo en nuestra vida, cada una de esas situaciones las vamos a vivir de una manera distinta. Donde tú y yo nos queramos sumir en la depresión, vamos a poder salir a flote. Cuando tú y yo queramos sumirnos en, en una mala decisión, vamos a ser rescatados y cobijados por Dios. Donde tú y yo deseamos o busquemos sumirnos en una actitud errónea, vamos a hallar una respuesta de un buen padre que nos dirige. Entonces te animo a que en tu vida esto pueda quedar grabado antes que todas las cosas que hemos leído. Nada de esas nos puede separar porque somos más que vencedores en aquel que nos ha amado primero. Así que grábalo en tu mente. Hoy no te voy a hacer repasar este versículo, pero te voy a pedir que lo grabes en tu mente, que lo grabes en tu celular, sácale una foto, lo que tú mejor puedas usar para guardarlo. Pero tenlo presente. Antes de todas las cosas que hemos visto, del dolor, del sufrimiento, de la presión, de la frustración, de la debilidad, de la persecución, de la vulnerabilidad, antes de cualquier otra de todas estas situaciones, está Dios. Y nada nos va a poder separar del amor que Él nos tiene. Quiero pedirte que tú puedas guardar eso en tu mente, que podamos hacer una oración juntos y que podamos cantar al final de esto una canción que nos ayude a meditar, que nos ayude a profundizar esta idea en nuestra vida. Bien, cierra tus ojitos allí conmigo, le demos gracias al Señor. Padre, te damos tantas gracias porque hoy nos hace recuerdo de algo tan importante. A veces en nuestra mente pasa la idea de que estamos solos, que nadie nos quiere, que no somos amados, y cuando esto va subiendo y escalando de nivel, se siente un vacío bastante profundo en nuestra vida. Señor, gracias por hoy recordarnos. No hay situación externa ni situación interna que pueda separarnos del amor que nos has dado a través de Cristo. No hay manera en la que podamos alejarnos de ese amor si realmente te hemos encontrado y tenemos una relación contigo. Y ahí es el punto. Ayúdanos a cada uno de los que estamos aquí de tener una relación genuina contigo. Porque si tenemos esa relación, nada de lo que pase alrededor de nuestra vida nos va a separar de tu amor.
Señor, ni las malas ideas nos van a poder separar de ti, ni las dificultades que pasamos en el día a día, ni tampoco las victorias que a veces nublan toda nuestra visión. No va a haber ninguna situación que nos separe de ti. Constantemente en nuestra relación, el hablar contigo, nos ayudará a mantenernos en ese amor y en esa vocación correcta que tú nos llamas a parecernos a tu Hijo amado, a Jesucristo. Señor, te pido que nos hables, porque sé que este mensaje sale, pero cómo cada uno de mis hermanos lo recibe, cómo lo aplica y cómo lo vive, es algo distinto. Y esa es una obra que yo no puedo hacer, pero que ciertamente tu Espíritu Santo ya está haciendo desde mucho antes.